Fortaleza del rublo arropa el dólar. La divisa rusa ha logrado vencer todos los paquetes de sanciones aprobados por Bruselas y asusados desde Washington, que han tenido una réplica tanto en el mercado estadounidense como en Japón y Australia, causando asombro de los observadores occidentales. Contra todo pronóstico y desmontando toda racionalidad económica de la tradición neoliberal, el rublo se ha convertido en lo que va del año en una divisa con mejor desempeño de todo el mundo, a pesar de las sanciones, revalorizándose frente a la moneda referencial norteamericana. ¿De qué manera el Estado ruso ha logrado semejante hazaña que ha dejado boquiabiertos a los expertos economistas del G7? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. De esta forma, el rublo ha logrado derrotar al dólar. Los mecanismos que el gobierno y el Banco Central de Rusia han puesto en marcha para resguardar el valor de su moneda han tomado por sorpresa a Occidente, donde ya daban por descontado el hundimiento del valor del rublo. Ciertamente, el pronóstico no era para menos, pues Rusia es hoy objeto de una brutal campaña de sanciones sin precedentes en el mundo, al darse contra un Estado que no se encuentra en guerra con las decenas de naciones que la han llenado de severas restricciones comerciales. Y sin embargo, pese a ello, el rublo, el signo monetario de Rusia, se ha convertido en la moneda con mejor desempeño entre todas las economías del mundo frente al dólar estadounidense en lo que va del año, según destacó en un reciente reportaje en la BBC de Londres. La cadena británica destacó que el ascenso de la divisa euroasiática ni siquiera ha podido ser frenado por los embargos económicos a los que calificó como los más rápidos y duros de la historia moderna, impuestas por Occidente tras la operación militar rusa en Ucrania. Esta asombrosa escalada del rublo se da a tan solo 2 meses después de que el valor del rublo se desplomara de forma impresionante, hasta ser inferior incluso a menos de 1 centavo estadounidense, tras lo cual la divisa comenzó a revalorizarse de modo impresionante. De hecho, el rublo tocó fondo el 7 de marzo, 2 semanas después del inicio de los combates en Ucrania, cuando se hundió hasta marcar sus mínimos históricos con un registro de 0,007 rublos por dólar, a partir de lo cual se revalorizó un 15%, y hoy su cotización oscila alrededor de 0,016 rublos por dólar. De acuerdo con la BBC, la clave de la recuperación del rublo han sido los férreos controles de capital impuestos por el gobierno ruso, que ocasionaron al principio del conflicto con Ucrania largas filas de ciudadanos rusos frente a todas las sedes bancarias del país. Según expertos citados por la red oficial de emisoras británicas, la regulación que puso un torniquete a las ventas de rublos para comprar divisas extranjeras fue esencial. Una medida que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, calificó como manipulación monetaria. El freno oficial que logró contener la devaluación del rublo sirvió a su vez para congelar parte de las reservas de moneda dura de Rusia, precisamente cuando más se requería de las mismas para financiar el conflicto militar y para compensar el éxodo de inversiones y capitales extranjeros. La respuesta inmediata de las autoridades rusas, tras conocerse el decreto de las primeras sanciones económicas occidentales, causó cierto desconcierto entre las nuevas generaciones de ciudadanos rusos que no vivieron la época de la hoy extinta Unión Soviética. Para contrarrestar la arremetida económica occidental, el Banco Central ruso aumentó en forma drástica las tasas de interés y los controles de capital de su economía interna. De hecho, las tasas de interés en el mercado financiero nacional llegaron a duplicarse al 20%. Por otra parte, el gobierno obligó a los exportadores públicos y privados de Rusia a convertir en rublos el 80% de sus ingresos en moneda extranjera. Las personas naturales también fueron objeto de regulaciones al limitarse la cantidad de dinero a transferir al extranjero. Esta última medida está relacionada con una de las sanciones occidentales que más estragos podrían ocasionar al fisco ruso, como lo es la congelación de sus cuentas en el exterior, la cual busca ocasionar un default artificial inducido en las cuentas externas por pagar del Estado. El desquite para Rusia de estos brutales ataques contra su economía vino de la mano de una de sus principales fortalezas estructurales, el poder de sus recursos energéticos,
los cuales resultan fundamentales para el aparato productivo y la población de Europa, en particular el gas natural. La venganza rusa entró en vigencia a partir del 1 de abril, cuando las autoridades de Rusia anunciaron que solo aceptarían pagos en rublos por el gas, por lo cual las empresas occidentales debían abrir 2 cuentas especiales en Gazprom Bank, una en rublos y otra en divisa extranjera. Según datos oficiales aportados por la Comisión Europea, alrededor del 45% de las importaciones de gas natural y alrededor del 25% de las importaciones de petróleo del bloque comunitario es extraído de los campos siberianos. El país euroasiático es el principal proveedor de gas natural por tubería de toda la Unión Europea. Tan solo en el año 2021, Rusia suministró unos 155.000 millones de metros cúbicos de gas al viejo continente, que sería incapaz de sustituir esa energía en el corto y mediano plazo. Abastecer a la Unión Europea no es una tarea sencilla. Con un mercado compuesto por 28 países y una población superior a los 500 millones de habitantes, que para el año 2025 espera importar cerca del 80% del total de combustible que consume. Desde el comienzo de las hostilidades militares a gran escala en el este de Europa, los países de Europa han importado productos energéticos de la potencia euroasiática por un valor de 45.000 millones de euros, recursos que, de ser pagados en rublos, blindarían mucho más a la divisa rusa. Este es un objetivo que Moscú ha estado logrando aceleradamente, pues ya los gobiernos del canciller alemán Olaf Scholz y del primer ministro italiano Mario Draghi recientemente aprobaron la apertura de cuentas en rublos para el pago del gas natural ruso. La decisión del gobierno alemán se conoció luego que Uniper, uno de los mayores compradores europeos de gas natural ruso y la principal empresa importadora de hidrocarburo en Alemania, anunció que seguirá importando combustible azul ruso a lo largo de una década más. En esa ocasión, el representante de Uniper aclaró que la empresa realizará los pagos en una cuenta de Gazprom Bank de acuerdo con el nuevo mecanismo de pago para apegarse a las condiciones del gigante euroasiático siguiendo directrices de la Unión Europea. Por su parte, el director ejecutivo de la energética alemana Klaus-Dieter Maubach informó a mediados de mayo que los contratos a largo plazo para la compra de gas al país euroasiático estarán vigentes hasta mediados de la década de 2030. Lo cierto es que a juzgar por la cantidad de importaciones de gas de Alemania, Italia, Austria, Países Bajos, Hungría, Bulgaria, entre otros países, que decidieron pagar en rublos, se puede hablar muy claramente de una victoria rusa que con el pasar del tiempo hará aún más fuerte a su signo monetario frente al dólar estadounidense. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.